gente y entes diversos que nos miran el día de hoy. Bienvenidos a No lo invoques, donde utilizaremos nuestra curiosidad a la cultura y no tan cultura pop para explorar temas de terror, horror, ocultismo y demás temas intrigantes. El día de hoy estamos con Liz Fanto y Mera. Excelente. Y hoy les vamos a hablar de un personaje que probablemente todo el mundo conoce, aunque sea de nombre, que gracias a él tenemos como este temor a los calamares y al mar en general. Bueno, de por sí el mar es muy turbio y da miedo. Vamos a hablar de H.P. Lovecraft. ¿Qué nos podrían decir ustedes de este sujeto, de este señor? Pues creo que es como... Bueno, más, ¿qué impresión tienen ustedes de él? Pues que es como muy importante su obra, ¿no? Siento que en general en el terror no hay como que muchos autores que uno tenga como de referencia, ¿no? Porque hay personas que escribían terror, pero también escribían muchas otras cosas. Y Lovecraft es como un gran referente para los autores, digamos, actuales, como Stephen King. Y así. Y pues es como que eso, ¿no? Que escuchas su nombre y ya sabes, ¿no? Pues terror. Ya luego te imaginas terrores inenarrables. Exacto. Pues igual es como que Lovecraft es como lo que dicen, es de los mayores exponentes de lo que es la lectura de terror. Y o sea, siento que, bueno, en lo personal yo no lo he leído tanto, pero siento que ha golpeado mucho, como dicen, en la cultura pop. O sea, lo puedes encontrar como referente en algún, ya sea serie, caricatura, y dices, o sea, luego como cuando ves un pulpo y dices, es como Cthulhu, y luego piensas, cuando es una Lovecraft. persona, un humanoide pulpesco, ¿no? Ajá, es como de, es Lovecraft. Ah, mira esa referencia. Vamos a hablar ahorita un poquito de lo que fue su vida, sus inicios, como para aquellos que simplemente lo conozcan de nombre, tengan como un panorama más amplio de quién fue él, o sea, por qué llegó a estas obras que tenemos aquí actualmente y que muchos tal vez no las lean, pero pues las conocen por otros medios, como bien marcaba ella. Y pues tenemos que nace el 20 de agosto de 1890, o sea, ya bastante tiempo. Nació en Providence, Estados Unidos, y se rastrea que su familia es de los que, bueno, sus antepasados son de los que vinieron en el Mayflower. Si no saben qué es el Mayflower, es el primer barco que llegó a las costas de lo que en algún futuro se conocería como Estados Unidos, a colonizar todas estas tierras. El autor amaba su lugar de nacimiento, pero a la vez lo aborrecía un poco. Él tenía este miedo hacia el mar, y justo donde nació es zona costera, entonces tenía como... Aquí se puede ver un poco de dónde empezó a surgir estas historias de seres que nacen y salen del mar, o ¿cómo podría decirlo? Como criaturas. Ajá, o simplemente cosas que están ahí en el fondo del mar, como hay un cuento que igual me gusta mucho, que de repente sale una soga, y la gente la empieza a jalar y no pueden con ella, y de repente, pero, o sea, no se sabe de dónde viene, o sea, nada se ve que viene del fondo del mar, y la están jalando y se unen demasiadas personas a intentar jalar en la cuerda, o sea, súper lógico, me encuentro una cuerda en el mar y ¿qué voy a hacer yo? Jalarla, y resulta que de repente, ¡pum!, se lleva toda la gente la cuerda. Ajá, o sea, es tan misterioso el mar y tan imponente y tan desconocido que te da para escribir infinidad de cosas, y justo esto fue una de las grandes inspiraciones para Lovecraft. En cuanto a sus padres, tenemos que su padre desafortunadamente no estuvo tanto tiempo con él. Él se llamaba Wilfield Scott Lovecraft, quien murió cuando Lovecraft tenía 8 años y murió de sífilis. Sí, bueno, se dicen que tuvo como un episodio de demencia, que me parece que iba pues por ahí a algún lado en la calle y de repente se volvió loco, y es lo que es como un síntoma de la sífilis en un estado ya avanzado. Es que justo lo que pasó con este hombre es que no se la trató, o sea, se contagió y fue como de, pasa nada, oiga. Es gripe del amor, dirían algunos. No pasa nada, oiga. Y pues sí pasó. Y terminó en el hospital psiquiátrico un tiempo, ¿no? Antes de morir. Sí,
De hecho, está como medio turbio eso porque no, o sea, algunos apuntan de que como tal sí fue sífilis, otros que quieren como disfrazarlo de que no, nada, fue como demencia. Entonces es como para que no quedara en mal la familia, por así decirlo. Esa es como eran antes esos ay no, pecado todo. Somos puros y santos y no hacemos nada y pues no. Y en cuanto a su madre, ella fue Sarah Susan Phillip. Y ella, de cierta manera sí afectó bastante a Lovecraft porque lo sobreprotegía, pero a la vez no le mostraba afecto. Entonces es como de... Era como que súper mala onda con él, ¿no? Que le decía, no, pues... Bueno, para empezar no dejaba que tuviera amigos porque... Ajá. Algunos dicen que porque, pues, por eso mismo de que lo sobreprotegía y otros que porque no quería que se juntara como... Con la chusma. Sí. Ajá, sí. Con personas de menor nivel. Sí, pues también lo que se dice que era como muy elitista, muy de clases sociales y entonces no quería que se juntara con nadie inferior a él, a su retoño, a su bebé. Sí, o sea, como que esos típicos, ¿no? Esos típicos ricos pobres porque eran de clase social alta, pero no tenían dinero. Ajá, o sea, era como la clásica, lo que llamaban acomodados. Sí, exacto. Ah, pues que haz de cuenta que doña Florinda y Kiko, pero pues sí, tal cual. Le decía a su mamá, no te juntes con la chusma. Y pues, Para hacer donde se inspiraron, para hacer el Chavo del Ocho. Mira, se cuenta la leyenda que Chespirito se plagió de todos lados sus personajes y sus canciones y todo lo que hacía. Entonces, no podemos, mira, nueva teoría conspiranoica, Chespirito exclusiva, Chespirito se basó en la vida de Lovecraft para hacer a Kiko y a doña Florinda, Contenido de calidad, muchachos. Exacto. Ay, que aparte le decía así como de, ay, tú eres muy feo y nadie te va a querer. Oh, también eso es como de, ay, mamá, pero me parezco a ti. Gracias, mamá. Pues es tu culpa, son tus genes. Eres muy feo, pero ponte suéter. Es muy feo y no te juntes con nadie. Ay, ¿qué tal que no nos deja juntarse con nadie también por su fealdad? Por ser un percebe feo. Tal vez. Le hubieran puesto una bolsa de pan. Sí, no sé. ¿Tú qué opinas de este trato de su madre El percebe feo. al pobrecito? Mira, no referencias al mar, ¿ves? Todo cuadra, todo se conecta en este mundo. Chale. No, pues, es que a lo mejor por eso es como que el trato o el ambiente en el que crece uno es por o por lo que escribe. Entonces, sí. Creo que es como que justificado el hecho de que, no lo sé, criaturas horrorosas. A lo mejor y hasta por eso su mamá le decía, es una criatura horrorosa. Y me dijo, criaturas horrorosas, tengo una idea. Sí, pues de hecho, sí, el estar aislado de otros niños creo que sí te cambia bastante el comportamiento durante edades tempranas. De hecho, él solía irse a parajes solitarios, en donde era un lugar donde se inventaba sus historias de niño. No, todavía no llegaba acá a horrores cósmicos ni cosas de ese estilo, pero pues es donde él como Milhouse, Milhouse se iba a la cueva a llorar, Lovecraft se iba a los parajes solitarios a imaginar. Él no asistió a colegios, como clásica madre sobreprotectora, lo tenía en tutelas, bueno, enseñanza en casa, algo bastante clásico en ese tipo de familias. Nunca, lo lo orilló más al aislamiento, porque pues por lo menos hubiera tenido amiguitos en la escuela y pues no. Es que también él era muy enfermizo, ¿no? Sí. O sea, como que por cualquier cosa se enfermaba, entonces no... Es que también podría ser por lo mismo sobreprotección de su madre, o sea, podría ser que hasta lo volvió hipocondríaco, sí. Y por eso se enfermaba mucho, pero realmente era por la sobreprotección de la madre. Pero pues no podremos saberlo. De hecho, estoy pensando en otra teoría conspirativa. A ver, que después Lovecraft se volvió como amigo de Robert Bloch, el que escribió Psicosis. Y ves que está esta relación bien enferma entre Norman Bates y su mamá. Sí. O sea, me recordó como ahorita la relación de Lovecraft con su mamá. Yo creo que le contaba a su compita, no, es que mi mamá y lo otro, y dijo, tengo una idea. A ver, tú sigue, esto es oro puro. Eso nunca me lo había puesto a pensar y puede ser que sí, Puede ser que tenga cierta inspiración de... Pues no lo dudaría, la verdad.
con ese tipo de relaciones tan interesantes entre madre e hijo. Y se dice que Lovecraft tuvo dificultades con el álgebra y que era muy Diseñador, ¿no? ¿Quién? ¿Un diseñador? Oye, eso me ofende, viejo. Pero, no, yo estudié diseño porque no, ¿cómo era? Que no fuera buena para las matemáticas no quiere decir que por eso haya estudiado diseño. No soy buena para las matemáticas, pero no por eso lo estudié. Y es que... Pues que él era mal para las matemáticas, pero eso como que lo ponía triste porque a él le gustaba mucho la astronomía. Entonces como que de chiquito decía, yo de grande voy a ser un gran astrónomo. Pero pues luego ya se frustraron todos sus sueños. Pero pues de cierta manera sí lo logró, porque escribió artículos para, bueno, o sea, hacía sus propias como investigaciones de astrología, iba a decir, astronomía. Ay, no. Y a Lovecraft los quiero ver triunfar. La estrella de Cthulhu, hoy les dice que tendrán un excelente día. No, o sea, como tal sí se metió al estudio de la astronomía y sí hizo cosas, o sea, sí escribía artículos. De hecho, era como un joven un adolescente y un niño bastante como, bueno, sí hacía lo que le gustaba, sí buscaba el tratar de hacerlo, porque también, gracias a su abuelo, él leía muchas historias de detectives, entonces él solito, hizo su agencia de detectives. Sí, me imagino si habrá tenido clientes alguna vez. No sé, creo que resolvía casos así como el típico de, es que se me perdió mi gato, o es que, así, cosas súper sencillas, porque pues obvio no iba a andar así. No encuentro el martillo. No creo que se haya metido así como de, desapareció mi esposo, ¿dónde estará? Y Sí, pero como tal, bueno, él no, o sea, sí escribía, pero también creo que más que nada se dedicaba a hacer como corrección de estilo. Sí, eso también fue un trabajo bastante importante para él, eso de las correcciones de estilos. De hecho, ahorita me acordé que uno de los primeros cuentos que hizo es una cosa así súper sencilla y medio, sí, infantil, de que alguien se encuentra un mensaje en una botella Sí. y que va y busca el tesoro y todo, y cuando llega a la isla es como de, es que no hay tesoro, te tornillé. Y es como de, ok, sí, era infantil, pero pues está interesante, o sea, yo... Sí, pero como tal, así de niña. pues ya como que los vi publicados y estaba ese y otro de una historia que no sé qué pasaba en el sótano y al final se inundaba. Así cosas mágicas y misteriosas, pero todavía no era como el Lovecraft que conocemos. Sí, no era como sus inicios, sí, pues bastante influenciado por toda la vida que tenía, o sea, porque volvemos a ver el mar ahí, o sea, alguien que está en la costa se encuentra una botella en el mar. Entonces sí, o sea, toda su vida giró alrededor de ese temor o esa fascinación, podría decirse, o que estaba ese elemento enorme ahí, ese campo de agua. Y mira, ¿qué te gustaría agregar? Me gusta el mar. Me gusta el mar. No, es que, o sea, siento que es algo como que, o sea, hasta esa vez fue un chico afortunado, porque al menos a mi parecer, porque imagínate vivir, o sea, cerca del mar, a lo mejor y estás como que propenso a que ocurran, o no sé si en ese entonces ocurrió algún tipo de catástrofe o de, ¿cómo se llama? Evento ¿Traumático? Ajá. A lo mejor hubo un momento en el que, estando en el mar, no lo sé, a lo mejor le pasó algo y fue como que parte de una experiencia para escribirlo. Porque al menos, a mi parecer, o al menos desde mi punto de vista, a mí me ha pasado de que estoy en el mar y hubo un momento en el que sí sentía que me llevaba al mar y era como que de las cosas más feas que te pueden pasar, porque no sabes para dónde ir, no sabes qué tienes que hacer o qué onda. Entonces siento que a lo mejor y eso fue como que una parte que lo marcó muchísimo. Pues es que también depende qué tipo de mar, porque por ejemplo no es lo mismo las playas de Cancún que están todas tranquilitas a pinche revolcadero que es así, todo raspado, sin traje de baño,
sí dependería mucho como en las costas donde él vivía. También el clima, porque hay lugares donde es costa, pero está así todo nublado siempre. Entonces también ayuda a ambientar el asunto. Y o a lo mejor y haya visto alguna criatura que no lo haya identificado en algún momento, no se haya identificado en ese momento, y dices, ¿qué es eso? Oh, está horrible cuando estás nadando y de repente sientes algo ahí que te roza el pie. ¿Qué es eso? Y es un alga ahí, entonces como de, maldita sea. Sí, es que el mar es una cosa bien bárbara, porque está chido para nadar, pero también te da miedo, no sabes qué hay en el fondo, no, como el agua no siempre es como se logra ver qué hay ahí, nada más sientes así como un rozón y es como, ¿qué es esto? Ahora Dios, soy yo de nuevo. Y mira, cosa curiosa, él se declaró ateo a los 5 años. ¿Quién se declara ateo a los 5 años? ¿Quién se da cuenta de eso a los 5 años? Solo Lovecraft, hasta donde sabemos. Y esto fue porque él creía que el camino a la verdad o al camino de la vida era el conocimiento. Pues, eso no sé qué tan cierto sea, o no sé quién dijo que realmente dijo eso, porque se me hace como fantástico que un niño de 5 años haya llegado como a esas conclusiones. Pues es que dicen que sí era como casi como niño prodigio, ¿no? Que desde muy pequeño recitaba poesía. Eso sí. Creo que desde los 3 años aprendió a leer. Es que tenía mucho la influencia de su abuelo, que fue el que se encargó ahí de estarle dando conocimiento, libros, y todo como para que se nutriera él. Sí, de hecho cuando murió su abuelo se deprimió mucho. Exacto. Oh, eso fue me imagino que uno de los grandes momentos que lo marcó. Sí. Porque pues fue como tal cual el que lo educó más bien, porque pues su padre muere a los 8, cuando él tenía 8 años y pues le quedó la abuela y la madre, y pues la madre no era como muy afectuosa con él. ¿Y qué más podemos? Y luego, ¿qué más? Pues ya como, no sé, pasar un poco. Su madre también murió cuando él era relativamente joven, pero no sé si era todavía como un adolescente o ya estaba más grande. Creo que ya estaba un poquito más grande. Porque luego ya él se casó y... O sea, creo que sí, nada más su duró 2 matrimonio, años casado. Pues nunca tuvo que trabajar, ¿no? Porque sí tenían varo. No, bueno, es que sí trabajaba como tal, pero pues no, creo que no lo necesitaba o... Era freelancer. Es que la esposa con la que se casó, sus padres de la esposa eran comerciantes, o sea que sí tenía varo. Tenía como un negocio, pero después, pues como que decayó mucho el negocio de la esposa y luego él también como que no encontraba trabajo y pues parece que por eso se divorciaron. De hecho, de esta situación de que no tuviera trabajo fue que se dejó ver más que era como racista, porque él decía que los inmigrantes eran los que le estaban quitando el trabajo a la gente, y yo así de, tus antepasados también son inmigrantes, no mames. Me suena a Donald Trump. Es que es muy rara toda esta ideología, o sea, se puede entender un poco por el contexto en el que estaba Lovecraft, porque pues era como bien visto, era normal que odiaras. En esa época todos eran racistas. Exacto, sí, o sea, y se deja ver en algunas de sus obras esa especie de racismo, pero pues sí, como tal, él sí tenía un cierto odio un poquito más arraigado de lo que podría decirse que era culturalmente normal, porque él sí como tal decía, no, es que estos inmigrantes vienen y nos quitan los empleos a nosotros. Entonces ahí esa situación de no obtener empleo o verlas como un poquito más difícil fue lo que dejó ver este lado de él. Chale. Pues chale. Sí, de hecho igual en algunos de sus cuentos, es que no sé si llamarles novelas porque la mayoría son como un poquito cortos, pero sí menciona como que, y esos cuates eran bien salvajes y así, y nosotros somos los civilizados, pero ellos andaban ahí haciendo cosas de salvajes. Salvajismo, pero con clase porque alzamos el meñique y tenemos nuestra hora del té todavía, porque tenemos nuestras raíces inglesas. Sí, está como pues raro eso de que, bueno, no raro, pero pues es que no se le puede como
satanizar de alguna manera ese comportamiento porque de cierta manera, entendiendo el contexto, era normal. Sí tenía como ciertas ideologías un poquito más extremistas, pero pues eso sería ya separar al autor de sus obras. Sí. Sí. Y... Ay. Y vamos a cortar esta parte, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Es que nos hemos estado saltando las cosas. A ver. Hay mucho texto. Sí, eso lo corto. Pero... O si quieres, te puedes seguir todo de corrido y que el episodio sea de hora y media. No, no creo. Bueno, entonces. No, es que sí me gustaría que fueran como más cortitos, también igual para que la gente se vaya acostumbrando y ya después cuando les empiece a gustar, ahora sí nos podemos extender todo lo que queramos. Pero es que si queda, o sea, como de hora y media sí podría ser como de 40 en 40, ¿no? No, sí, llevan 20 minutos, bueno, menos 2. 18. O sea, 20 minutos más de este. Sí, pues es que tenías que abarcar toda su obra y sus traumas y así, pero pues creo que ya lo hiciste. Es que lo hablamos como muy rápido, entonces, o sea, es que ya hablamos como un poquito de su infancia, sí, no nos extendimos tanto, porque hablamos de tus padres, infancia, un poquito, de que se declaró ateo, vivía con su abuelo, que se iba, tuvo educación en casa, ¿qué más? De su esposa y su divorcio. Ajá, bueno, ahí podríamos habernos extendido un poquito más. Ay. Sí, venga, Magda, participa más. Eres Twitch, entonces. Pero no estoy jugando jueguitos. Aquí está lo de la Asociación Astronómica de Providence, que es lo que ya habíamos dicho. Yo creo que ya sería como hablar ya de sus obras. ¿Cuánto hicimos ahorita? ¿20 minutos? 18 minutos. Sí. Es que a lo mejor podemos como empezar a hablar de las obras y ya en la otra parte pues, seguir hablando de las obras, pero también como de películas y cosas que están como diferenciadas de eso. Va, entonces ahorita empezamos, bueno, doy la introducción para empezar a hablar de sus obras, pero ahorita como tal nada más de sus obras, Sí, y ya nada más después de la las segunda obras. parte hablamos de todas las referencias que existen, ¿va? Pues es que puedes, ahorita para que abarques los 40 minutos, empezar por sus primeras obras y en el segundo hablando de referencias de películas y todo de algún trabajo y de sus obras más importantes. Ahorita dale como introducción a las primeras obras. Pero es que entonces yo siento que si no hablamos como de ninguna obra importante, o sea, como que no va a llamar tanto la Tienes atención. razón. Ok. También nos faltó decir que él estaba obsesionado con su flacura. Ah, sí. Ajá. Sí. ¿Era polémico? Algo así, es que comía muy poquito, por eso siempre se veía tan flaco, porque él estaba obsesionado con eso, con ser muy delgado, porque para él era eso de, bueno, ya, sí. Ahora sí vamos a seguirle. Bueno, un dato como curioso que tiene Lovecraft es que él estaba como muy obsesionado con su cuerpo, pero pues no como de una manera, él comía una manera como saludable, sino él comía muy poquito porque él le gustaba estar así súper delgado, o sea, él sentía que eso era como lo sano o lo bueno para él. De hecho, pues si lo ven en sus fotografías, las pocas que hay, siempre está como muy flaco, muy chupado de la cara. Muy chupado. Como diría mi mamá, muy chupado de la cara. Y pues, bueno, ya hablamos un poquito de su vida, su historia, que pues fue un poco rara, no tan fácil, bastante peculiar para cualquier niño de crecimiento. También ahí se puede ver el por qué escribió ese tipo de cosas. Y vamos a hablar un poquito de sus obras.
Y una de las que es como la primera que escribí, bueno, que como tal ya es entrando a este horror o terror náutico, místico, es la de Dagon. Sí, pues es la primera que pude publicar, ¿no? Sí, y en esta, o sea, como tal nos habla de una persona que va, encuentra un como monolito y de repente sale un monstruo, marino gigante en ese monolito. O sea, ahí podemos ver ya por fin lo que todo el mundo conoce de Lovecraft, que es estos monstruos, estas cosas, seres antiguos que nosotros no comprendemos, que ya estaban en esta tierra y que son como los que realmente la rigen. Pero pues está interesante, ¿no? Como tu primera inspiración es como un monstruo marino y luego ya después se convierte como en toda una mitología con toda esta cantidad de dioses venidos del espacio y todo este tipo de cosas. Es como, pues interesante ver cómo surgió, cómo empezó. Exacto, sí, pues justo esta influencia que tuvo toda su vida, porque también se cuenta que cuando él era niño ya le hacía altares a dioses griegos y ese tipo de cosas. Entonces ahí también se empieza a ver este gusto, esta necesidad de, a pesar de que él se había declarado ateo, él le gustaba como rendirle culto a dioses antiguos. Entonces aquí también se puede ver esto, porque empezó con este monstruo marino que se cuenta que el monolito tenía unos grabados, entonces ahí es alguna cultura anterior a la humana lo había hecho. Entonces ahí ya se ve esta adoración o tipo panteón que se hace alrededor de todos estos monstruos que él se crea. Y también él tiene como varias facetas, que es, por ejemplo, todo esos relatos de monstruos antiguos, de dioses antiguos, aunque también tiene otros en los que son cosas de sueños, cosas oníricas. Entonces tenemos como estas variantes de sus tipos de relatos que hace. Por ejemplo, un ejemplo de la de los relatos oníricos es en la que un hombre se duerme y ve cómo llega un barco blanco a recogerlo y lo lleva a lugares hermosos que él nunca había visto en su vida y no son parajes humanos, o sea, son cosas que también depende mucho de tu imaginación para que tú puedas ver qué tan maravilloso o qué tan pobre puede ser el mundo, porque él juega mucho con esto. Hay veces en las que te describe algo, pero también te ayuda mucho tú qué tanto pongas de tu parte para imaginarlo aún más grotesco, aún más hermoso, aún más fantástico. Para imaginar esos terrores indescriptibles e inenarrables. Justo, sí, eso es lo que noté mucho en sus relatos cuando aparece ya por fin el monstruo o el ser. Dice, es de un horror inenarrable. Eran terrores indescriptibles y es como de, ¿eso qué? Ahorita que dijiste eso del barquero, me acordé mucho, ahorita también que dijiste de que la empezaba a valer a los dioses griegos, me sonó mucho eso de la entrada al infierno, porque al menos de lo que yo me acuerdo es de que al menos un arquero es el que te reciba en el infierno. Sí, en el inframundo, ¿no? En el inframundo, el tártaro. En el inframundo. No, no es el tártaro, es en el Hades. Ajá, Hades. Y es el ¿cómo se llama el barquero? Sí me acuerdo. Es el... productor. ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llama el barquero que te cruza el río? Caronte, ándale, sí. Me suena mucho a eso. Entonces, sí. Pues como tal, es que aquí hay una diferencia, porque en que yo te decía del barquito y eso, es como es que se lo llevó a mundos fantásticos, o sea, lo llevó como un lugar padre, y el que tú mencionas que es Caronte nada más te cruza el río de las almas. Entonces, podría ser, pero sí son como conceptos diferentes. Eso sí. Sí, y también hay otra historia que también me gusta bastante, que se mete como con seres como superiores que a nuestra comprensión, que es un tipo que de alguna manera creo que está investigando el Necronomicon, entonces tiene como contacto con este libro mítico, pero como que se transporta a otra realidad y ahí se encuentra con seres y ahí hace como descripciones vagas, Lovecraft, para que tú te imagines estos seres, pero lo dice que son gigantes, que tienen como
cabezas poligonales y que no sé qué. Y entonces este hombre habla con estos seres superiores y trata de entender qué está pasando, pero pues obvio no puede. Y hasta estos seres le hablan telepáticamente, o sea, ya son tan avanzados que no hablan como tal el idioma, pero le hablan en su cabeza y entonces es como, tienen este tipo de conversación. Es como, o sea, no sé si ahí ya está hablando de los primordiales, o sea, como todavía un antecedente de Me la parece que creación sí de... menciona que eran los primordiales, entonces sí, son ellos, entonces. Sí, porque sí menciona, como que los menciona en varios relatos, que eran como una raza superior Uh-huh. que vino a la Tierra desde el espacio y pues ellos andaban ahí, ya tenían su sociedad antes de que estuvieran los dinosaurios. Y estos los agarraban y eran como ganado para ellos. Ah, qué chido. Sí, aquí los menciona, o sea, así de la manera en la que él te los narra, bueno, al menos yo me los imaginé así, o sea, como ya seres etéreos, o sea, seres que ya sobrepasan cualquier cosa que yo me pudiera imaginar porque ya no pertenecen al plano humano. Entonces ya, ahí te ayuda mucho de qué tanta imaginación tengas, porque así ya tú te viajas y te vuelas con lo que te cuenta Lovecraft. Y también hay otra historia igual como hablando de seres que no puede comprender el humano, que son el relato de el terror de ¿cómo se llama? Dunwich. Ajá. Ese es el que les decía del ser que de repente aparece y es invisible, pero devasta todo el... ¿Sí era ese? Si no, sí, corrígeme. Eso no se llama. Sí. Sí, y aquí él juega con esto, o sea, no necesita describirte un monstruo, solo te describe lo que hace, su devastación y el terror que le causa a la población, porque como tal no se puede ver, no, nada más va pasando por ahí, destruyendo y todo, pero no hay una descripción porque él te dice que es invisible al ojo humano. Y todo, y aquí ya empezamos a ver como un poquito de esto de rituales y cosas así, porque se dice que este salió a partir de que alguien hizo un ritual en una montaña. Pues eso me recuerda un poco como a la película de La Niebla, ¿no? Que el monstruo nada más está en la niebla y pues la gente no puede ver porque está en la niebla, pues anda por ahí destruyendo todo. Nada más que aquí sí te da un poquito de idea porque salen tentáculos y dices, ok, tiene tentáculos, pero esta madre no sabes si tiene patas, si no tiene patas, si tiene cara o no, o sea, realmente es como de, como te lo puedas imaginar, es como va a ser. Y en el de la niebla, pues sí, por lo menos dices, pues es que salió un tentáculo de la niebla y jaló a tal cosa. Y ahí podemos ver un poquito esta influencia que tuvo Lovecraft en Stephen King, que hablaremos más adelante de ese tipo de influencias y trabajos, porque tuvo o sea, es tan vasto el trabajo de Lovecraft que actualmente ha dado para infinidad de cosas y referencias. Sí, pues de hecho creo que Lovecraft también tenía como inspiración de otros autores como de Poe, que dicen que lo leía así como desde niño y uno de sus primeros cuentos fue como tratando de hacer este tipo de... Que se le chingó, pero, ¿no? romántico. ¿Qué? Es que se supone que el primer cuento que leyó, bueno, que escribió Lovecraft fue como una copia así descarada. Sí. No mames. Estaba chiquito. Obviamente tenía que aprender está con bien. Ándale, ve y demanda al niño por plagio. Sí. No puedes demandar a un niño por plagio porque pues él ni siquiera sabe qué pedo, no entiende de derechos de autor y no está lucrando con ello, entonces no lo puedes. Bueno, elementos que yo he encontrado constantes en su escritura es que como tal no vas a encontrar ni héroes, ni heroínas, ni pelea de bien contra el mal. O sea, es más bien humanos se encuentran con fuerzas superiores a ellos. Y entonces esto hace que sus cuentos no te den como esa sensación de somos chingones, o pues sí, la humanidad rifa, sino nada más es como de, somos partículas de viento en el espacio. Sí, como que tiene mucho este concepto, ¿no? De que pues los humanos somos como que muy pequeños en el universo y que así como que digamos, uy, ¿cuánto influimos? Pues no, ¿verdad? No, sí, de hecho, es mucho eso de que no darles, o sea, como tal no les da importancia, tampoco los pone como víctimas, sino simplemente estabas ahí, ni modo, te tocó enfrentarte a estos seres o a estas cosas.
Y ahorita que me acordé, también él era muy fan de los gatos. Y de hecho hay un cuento que se llama Los gatos de Ulta, que es donde se ve como más ese amor hacia ellos, porque es un pueblo, donde los adoraban y todo, llegan y otra como tribu llega a ese lugar y los, matan a uno de los gatos, y entonces llega como una fuerza y destruye a todo ese poblado por haber, dañado un gato. Y es como de, mira, es Team Gatos porque estaba solito. No quiero generalizar, pero pues al parecer la gente suele es Team Gatos. Chale, yo tengo 3 gatos. Que diga, no es Team Gatos, la gente sola es gente muy buena, muy trabajadora, muy inteligente. Y también una historia que es bastante interesante, es que también hay película y toda esa onda, es la de Herbert West, Reanimador. Esa está interesante porque es como una especie de Frankenstein con zombies, pero en ese tiempo no existían los zombies, entonces no se les puede llamar zombies, eran como personas muertas caminando. Y eso está bastante interesante porque es de una persona que tiene esta obsesión nada más por querer reanimar los cuerpos mediante fórmulas y pociones, y lo logra, pero tiene este desenlace tan trágico de que no logra que tengan como esa conciencia los reanimados, sino que simplemente despiertan como animales salvajes y atacan. Y el final no se los quisiera spoilear porque está muy bueno, pero, o sea, todo este tratamiento de cómo va descendiendo a la locura por esta obsesión que tiene este reanimador por lograr su cometido de sí como tal, agarrar un cadáver. O sea, hasta llega a cometer homicidio para poder, porque es que se me hace medio tonto lo que hace, porque tienen que estar calientitos, por así decirlo, para que funcione su fórmula, y es como de, güey, ¿para qué? Matar para revivir. Ajá, o sea, es como de, güey, ¿para qué los matas y los vas a revivir? Exacto. Yo vi la película y no sabía que estaba basada en una obra de Lovecraft. Ajá, de hecho, sí se tomaron algunas libertades. Ajá, bastantes, porque ni siquiera es la misma época. Sí. Pero, sí, está basada justo en es una serie de cuentos porque son varios, o sea, están narrados por el amigo del reanimador, que él dice, no, pues hoy empezamos estos experimentos en la universidad, al principio este vato estaba de acuerdo porque se le hacía interesante como toda esta onda que traía Herbert, pero ya después cuando se empezó a meter en cosas más turbias de que iban y saqueaban tumbas y después tenían que, ya después que llegaban engañando gente para que llegara a sus experimentos y los desaparecían, entonces, y ya después el final es como de cómo todo esto que hizo a lo largo de ese tiempo se le regresa. Y está muy interesante, deberían leerlo, de verdad, te mete como esa intriga porque está narrado como un poquito lo que vimos en Drácula, como escritos. Sí. Es más bien, es un poquito estilo diario de este amigo de Herbert, cuenta de tal día empezamos experimentos, hicimos esto, hicimos aquello. Entonces está contado un poquito, me parece interesante que esté contado desde la visión de la otra persona, no como tal del científico. Y les iba a hablar de otro que ya ya me acordé, así. Es que de Herbert West me hizo recordar otro que también me gusta mucho. Ya me acordé. Es uno que inventan un arma para una guerra. Ese sí no recuerdo el título. Si saben en los comentarios pueden escribirlo. Pero ese me gustó mucho porque inventan como un polvo que desintegra a las personas. O sea, imagínate qué horror para quien es atacado con ese tipo de polvo, porque nada más así ves como todo se desaparece y nada más queda así casi la ropita como... Ajá, o sea, ese tipo de armas a mí sí se me hacen muy aterradoras porque arrasan con todo, o sea, tanto las guerras bacteriológicas como ese tipo de armas que afectan como tal al cuerpo, no es como de, te di un balazo y te maté, sino es más bien te afecté de alguna manera muy cabrona, que es como de ni cadáver vas a poder enterrar. Ya no existe. Exacto, ese cuento también me parece muy interesante, tal vez puede venir de también
la vida o cómo lo que tuve que ir experimentando a lo largo de su vida para poder como imaginarse ese tipo de guerras y armas con... Es como algo importante de Lovecraft, ¿no? Que él como que dejó de lado un poquito lo que se hacía del terror paranormal, fantasmas, todo ese tipo de cosas y se centró como, pues más en esto, ¿no? Como en, pues por ejemplo estas ondas de los experimentos raros de la ciencia y todo lo del espacio, criaturas marinas. Es que estaba bastante interesante porque sí, salió de lo normal o de lo que cotidiano que era el terror y se empezó a enfocar en cosas no muy exploradas. Y pues, a mí me da veces más miedo un arma de este tipo que, no sé, un fantasma. Porque ¿el fantasma qué? ¿Qué? ¿Me va a poseer? ¿Me va a tirar los libros? Pues sí, es como que una mirada diferente a lo que estaba acostumbrado, porque como dicen es de que lo que llega a relatar en sus cuentos son como que monstruos que tú tienes que imaginártelos o tú tienes que estar como que consciente de lo que está pasando. Y en esto es como de un arma, o sea, ¿qué te da más miedo? ¿Algo que desconoces o algo que conoces? Que... Son terroríficos, pero sientes más real lo de un arma, porque sabes que la gente es cabrona y lo puede hacer. Ajá. Y todos estos puntos, pues sí, te pasa uno en un millón que sí ve algo lo suficientemente extraño, entonces sí siento que cuando se mete con cosas que puedes hacer un poquito más reales, es como lo que te llega un poquito más, al menos en mi caso. Porque también tenemos este otro lado de que sí, ok, no describe muchas de las criaturas que él hace o lo deja mucho a tu imaginación, pero aquí lo que lo hace más aterrador es que tú juegas con tu propia mente, entonces tú trasladas tus propios miedos a estas bestias, a estos monstruos, y esto hace que te den miedo a ti porque tienen la forma de lo que a ti te da miedo, entonces tú te lo puedes imaginar diferente, yo diferente, pero a ambas nos va a dar miedo. Es que también eso es algo que, o sea, como que da miedo porque, pues, digamos, un fantasma, pues está ahí y a lo mejor te asusta y te asusta a ti. Y a lo mejor asusta a todos en la casa. Pero pues estos cuates, es como que son mucho más que tú y como que ya amenazan directamente tu existencia y la existencia de toda la humanidad, ¿no? O sea, como que llegan estas fuerzas tan poderosas y tú ya no eres nada. Sí, también juega mucho con eso, con este ego que tiene el hombre en general, de sentirse la especie dominante, de sentirse sí, aquí yo soy el que hago y creo y destruyo, y el enfrentarlo a algo con el que no tiene poder alguno y el que es una insignificante cucaracha, pues sí, también es ese poner al humano en esa situación que pocas veces se pone a pensar. ¿Qué te gustaría agregar? o has quedado impactada. Es que, o sea, entras como que en conflicto en el que ¿qué te da más miedo? Algo que desconoces, algo que conoces. Es que ambos te dan es que también depende mucho de tu historia personal, que tanto te puede afectar uno u otra cosa. Exacto. Entonces si viven en la playa puede que les dé más miedo los cuentos de Lovecraft. Que me mata más rápido. A veces en este tipo de historias es pensar cómo me muero más rápido porque ya no estar sufriendo este tipo de cosas. Y es que es como que más, siento que te entra más miedo el hecho de que te estén torturando hasta que llegues a morir, a que te maten de inmediato. Sí, por eso a veces, por ejemplo, cuando empiezan a plantearse de lo de los apocalipsis zombies, es como de, me prefiero morir al inicio. Mira, me encierro en mi casita como bien, ya después me doy crán y ya, no sufrí nada. Es como por comodidad a veces. Porque muchos dicen, no, yo andaría aquí y allá en mi carro modificado y con mis pistolas matando zombies. Güey, en tu vida vas a disparar un arma. ¿Qué te hace pensar? A mí sí me llama la atención. Bueno, en tu vida has disparado un arma. No creo que sobrevivas mucho tiempo. Puedes hacer parkour un rato, pero ¿cuánto tiempo te va a durar eso? Toda mi vida. No. Cuando empieces a hacer el alimento, ¿qué? Pues como a ti. Te corres al canibalismo. claro. Vamos a los zombies.
A los dos. Ay, no, qué asco. También otro elemento que no había mencionado, pero que también está presente en sus cuentos, es cuerpos celestes, o sea, que se mete como tal con el espacio, no con seres del espacio, sino como tal con el espacio. Hay un cuento que se llama Polaris, en el cual como tal es un cuerpo celeste malvado, o sea, en esta historia se dota de atributos a estrellas del firmamento, o sea, se les da como tal, como si fuera una fábula, o sea, como los animales que los dotan de sentimientos así hizo él con este cuerpo celeste. Me parece interesante porque bueno, yo al menos hasta que leí esto nunca me había puesto a pensar si las estrellas o lo que vemos en el espacio tienen algún tipo de conciencia, algún tipo de sentir, y esto te hace cuestionártelo un poquito de qué meteorito malvado nos estará acechando en el espacio intentando matarnos o algo así. Tal vez no sean malvados y sean como Tierra Chan, que nos Tierra está triste por nosotros. O como Gumball, que siempre, no más he visto el corto, no he visto el capítulo completo, pero que pregunta ¿cuál es el sentido del universo? Y los planetas hacen su cancioncita. Se empiezan a alinear. Ajá. Y ya, pues creo que esto sería todo para el capítulo de este momento. Vamos a tener una segunda parte en el que vamos a explorar, sí, la obra de Lovecraft, pero con sus referencias a la cultura popular. O sea, como mencionábamos, hay películas, hay libros, hay cómics, hay videojuegos, o sea, hay de todo con referencias a la obra de este señor. Y pues esto sería todo por el día de hoy. No olviden darle like al video, comentar, suscribirse, todo lo que se pueda, páguenos. Quiero comer. Mándenos dinero si quieren. No es cierto. Ella tiene un canal de Twitch, invítalos a... Estoy transmitiendo la mayoría de los fines de semana entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Si me quieren acompañar un rato en mi canal de Twitch, Liz Phantom, así todo juntito, Liz Phantom. ¿Como Danny Phantom? No. Bueno, esperemos que el productor ponga aquí un textito para que la puedan encontrar. Y también síganos a nosotros en todas nuestras redes. Nos encuentran como No Lo Invoques, así bonito, ya saben, el planchet de la Ouija. Y también ahí pueden comentarnos, mandarnos fotos de cosas sobrenaturales que tengan, no sé, lo que quieran. Háganos caso, por favor. De sus gatos. De sus gatos también, o sus perros, cuyos, hamsters, se acepta de todo. Pulpos. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, hasta en Metroflop. Hi-Fi también. ¿Dónde más? MySpace también. ¿Qué más? ¿Qué otra red social? Nos mandan zumbidos en Messenger. Y pues cualquier sugerencia, queja, lo que tengan, ya saben, aquí los leemos. Y eso sería todo por nuestra parte. Nos vemos en el siguiente capítulo con la segunda parte de Lovecraft. Bye.